Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el examen de admisión, en este caso para el área B, correcto, que ha venido el día de hoy, 22 de octubre. El día de ayer ya hemos resuelto el examen para el área A, ya lo puedes ver en el canal también, correcto. Y bueno, vamos a empezar a ver. La primera pregunta es una pregunta de dinámica circular y dice lo siguiente. Amarrada a una cuerda de 5 metros, una masa describe una trayectoria circular. Bueno, acá lo puedes ver, ¿no? Su trayectoria circular en un plano horizontal. Claro, en este caso el círculo proyectado acá en un plano horizontal da la apariencia de en este caso, un óvalo, ¿verdad? Bien, y me dice, de tal manera que la cuerda forme o está formando siempre 37 grados con la vertical. Ahí está, acá está el ángulo. Muy bien, me pide la velocidad angular con que gira la masa en radianes por segundo. Ya, bacán. En primer lugar, correcto, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el gráfico. Recuerda que en esta esferita hay dos fuerzas en sí. La primera es obviamente el peso, masa por gravedad, y la otra es la fuerza, en este caso de la cuerda, que es la tensión. Ahora, es cierto, esto de acá se puede trabajar directamente haciendo que esta fuerza se descomponga para ver que está entrando, correcto, y si hay una fuerza saliendo también verla, y trabajar solamente en el eje radial, pues, ¿no? Como se suele trabajar dinámica circular. Pero recuerda que, así como habíamos visto también unos problemas anteriores, también de examen, correcto, que han venido, donde un cuerpo estaba dentro de otro en movimiento, ese cuerpo que estaba dentro del otro, si el movimiento del cuerpo era acelerado, correcto, del cuerpo, por así decirlo, del sistema, ¿no? De todo el sistema, era acelerado, el cuerpo que estaba dentro de ese sistema acelerado, obviamente, no se quedaba quieto. Si la aceleración era hacia la derecha, el bloque o el cuerpo que estaba dentro se iba en sentido contrario. Es lo que pasa también, por ejemplo, cuando uno se va a un micro, ¿correcto? Y empieza a moverse, es decir, va a acelerar, tú te vas hacia atrás, porque el micro acelera hacia adelante. Es básicamente eso. Y en dinámica circular también pasa lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando estás en un carro y quieres hacer una curva, si la curva, por ejemplo, es así, tú te vas a ir saliendo a esa curva. Es decir, como que por así decirlo, hay una fuerza que te está botando de esa curva, que básicamente son las fuerzas no inerciales. En este caso, en el micro, era una fuerza en sentido contrario a la aceleración del micro, ¿correcto? Y en este caso, va a ser de igual manera, pues, ¿no? Una fuerza que va en sentido contrario a la aceleración. En este caso, la aceleración centrípeta. Y como esa aceleración centrípeta va hacia el centro, obviamente el sentido contrario sería saliendo del centro. Entonces esa fuerza viene a ser la que ves aquí. Va a ser la fuerza centrífuga, en pocas palabras, así se le llama, ¿correcto? La fuerza centrífuga. Y una vez que yo coloco esta fuerza, yo puedo decir que esta esferita se encuentra en equilibrio. Y como va a estar en equilibrio, debido a esta fuerza centrífuga, es una fuerza ficticia, como va a estar en equilibrio, yo puedo dibujar en este caso mi triángulo de fuerzas, como puedes ver aquí. Y el ángulo sería 37 grados. Y ya está, con este triángulo de fuerzas, esto de acá se ve en estática, ¿correcto? Se puede trabajar directamente aplicando, por ejemplo, tangente, seno, coseno, cualquier razón trigonométrica que nos favorezca, pues, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algo. Esta fuerza centrífuga se puede calcular como masa por la aceleración, que es lo mismo que decir masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces nos va a faltar el radio de la trayectoria. Como la cuerda mide 5, ¿correcto? Mi radio vendría a ser solamente esta longitud. Como estoy en un triángulo de 37 y 53 grados, si la hipotenusa es 5, el cateto que se lo pone a 37 tiene que ser 3, que coincide con mi radio, entonces mi radio mide 3 metros. Y listo, ya lo tengo todo, solamente tengo que reemplazar. Si ves acá tu triángulo, correcto, lo que más me importa a mí es el peso y la fuerza centrífuga. La tensión no me importa. Entonces yo tengo que relacionar estos dos catetos con el ángulo mediante la función tangente. Ahora, la tangente de 37 grados, correcto, es igual a el cateto opuesto, ahí está, la fuerza centrífuga entre el cateto adyacente que es el mg. Ahora reemplazamos, como te había dicho, esta fuerza centrífuga es masa por aceleración centrífuga, que es masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Aquí te das cuenta que la masa se te va a cancelar, entonces te queda la siguiente expresión. El radio ya te dije que mide 3 metros, correcto, y la gravedad
no nos da el problema, pero la aproximamos a 10. Ya está. Bien, operando todo esto me queda que la velocidad angular con la que está girando esta partícula es de raíz de 10 entre 2 radianes por segundo. Y ya está. El problema ha estado sencillo. Obviamente me he tomado mi tiempo para explicarte por qué lo estoy trabajando de esta manera. Obviamente si tú descompones la tensión en su componente vertical y su componente horizontal, de igual manera te va a salir al aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje radial, pues, ¿no? También te va a salir, no hay problema. Solamente que yo lo trabajo de esta forma, justamente por esta fuerza que equilibra a todo el sistema, que es una fuerza ficticia. Y ya está. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un péndulo, ¿no? Esto es un experimento clásico. Te vas a un auto, correcto, y colocas un péndulo en la parte superior del auto, y el auto acelera hacia adelante y el péndulo se va para atrás. Es un ejemplo clásico, correcto, que se puede hacer, en este caso en la vida real, pues, ¿no? Es el más sencillo que hay. Bien, ahora pasamos al siguiente problema. Es un problema de vectores. Bien, es un problema que creo que todo alumno debe conocer este tema, así que sí o sí lo he tenido que hacer. Y me dice lo siguiente: si el módulo de la suma de dos vectores, correcto, de igual módulo, es decir, si son A y B, los módulos de ambos vectores son iguales, nada más. Es 2 veces el módulo de la diferencia y me pide hallar el ángulo entre dichos vectores. Bien, en primer lugar, te dice que la suma es igual a 2 veces la diferencia en módulos, pues, ¿no? Y recordar que la suma se puede calcular con la ley de cosenos, que por si acaso ya está demostrado también en el canal. Es un video que ya hemos trabajado, correcto, la ley de cosenos para la suma. Obviamente nos falta para la diferencia, que es similar, pues, ¿no? Entonces nos queda de la siguiente manera. Para la suma es la raíz cuadrada de los módulos de ambos vectores elevado al cuadrado y sumando, más el doble del producto de módulos por el coseno del ángulo que forma los vectores. Y para la diferencia es similar, pero en vez de más, aquí se le coloca menos. Ya está. Ahora, para poder despejar la raíz, elevamos al cuadrado a ambos miembros y nos queda de la siguiente manera. La raíz ya se fue. Este 2 al cuadrado se convierte en 4. Acá la raíz también se te va. Ahora, como te dicen que los módulos son iguales, yo lo voy a trabajar todo con la letra A. A cuadrado, el B sería también A cuadrado, acá sería A por A cuadrado, y de igual manera aquí A por A, ¿no? Porque ahora B vale A por A sería A cuadrado. Entonces reemplazando me quedaría de la siguiente manera, y te das cuenta que el A cuadrado se te va, pues, ¿no? Se te va, se te va, se te va. Y si se te va, te queda 1 más 1, 2, ahí está el 2. Acá te queda 2 coseno de teta. Y acá te queda 2 por 4, 8. Y acá menos 2 por 4, menos 8 coseno de teta. Operando me queda que 10 veces el coseno de teta es igual a 6. Entonces despejamos y me queda que el coseno de teta es 3/5. Y bueno, el ángulo es conocido, pues, ¿no? Es 53 grados. Nada más. Y bien, ese sería el problema número 2. Pasamos con el siguiente, que es un problema de dinámica lineal, ¿correcto? Bueno, es ya usual que venga el problema, perdón, los problemas del examen desordenados, ¿no? A veces viene ordenado por temas, ¿correcto? O sea, por ejemplo, ¿no? Hubiese sido primero vectores, luego dinámica lineal, circular y así, etcétera, pues, ¿no? Es lo normal. Pero ya el examen está acostumbrado a hacerlo de esta manera, ¿no? Igual acá está detallado de qué tema se trata, para que puedas investigar la teoría, pues, ¿no? Bien, el problema dice lo siguiente. Un bloque de 15 kilogramos cae desde una altura de 15 metros y llega al suelo en 2 segundos. Me pide la fuerza de rozamiento en Newton, correcto, en el aire. Y te dice que va a ser constante. Ya, esto de acá es un dato muy importante. Ahora, acá hay un pequeño detalle. No te da la gravedad. Entonces se puede considerar que es 10. Pero si yo considero que es 10, me va a salir la clave que yo he marcado aquí. Sin embargo, si tú consideras que es 9.8, la clave te va a salir la A. Entonces ahí como que hay un pequeño debate, pues, no, o sea, qué valor de la gravedad usar, pues, ¿no? Entonces al final yo lo he tomado como 10, que es por lo general, apuesto a que varios alumnos la han tomado así porque ni siquiera se han dado cuenta que con 9.8 sale la A, ¿correcto? Entonces yo lo he tomado como 10 porque yo espero que el examen también lo haya considerado así, porque hay un montón de preguntas en el cual el problema no te menciona cuánto vale la gravedad, pero se considera que es 10.
Entonces, este problema no tiene que ser la excepción. Ya si los que han hecho la pregunta, los que han elaborado el examen, han tomado que la gravedad es 9.8, bueno, en primer lugar le están haciendo un daño al alumno porque no lo pueden acostumbrar a que en todos los problemas o en la mayoría de problemas, cuando no te dan el dato, la gravedad se asume como 10 y en este problema no, pues, ¿no? Entonces, yo lo he considerado como 10, cabe aclarar eso, ¿ok? Para que no haya después confusiones. Entonces vamos por aquí. Gráficamente tengo la esferita, pues, ¿no? En este caso, un bloque, ¿no? Pero yo le dibujo como una esferita, ya sabes que es lo de menos, porque estamos en física básica, ¿correcto? Ya obviamente cuando trabajo la física más real, sí tiene que ver las dimensiones que tiene el cuerpo. Pero bueno, acá tengo una esferita, correcto, que está cayendo, ahí está, al piso. Muy bien. La altura es de 15 metros y yo voy a analizar un punto intermedio correcto en el movimiento. ¿Por qué? Porque en un punto intermedio yo puedo dibujar las fuerzas. En este caso el peso hacia abajo y la fricción hacia arriba, ¿no? Porque recuerda que la fricción o la fuerza de rozamiento siempre va opuesta al movimiento. Como la partícula está cayendo, la fricción tiene que ser hacia arriba. Y ahí está el peso. Bien, ahora, primero voy a aplicar la cinemática. Recuerda que la distancia recorrida siempre es la aceleración medios por el tiempo al cuadrado, siempre y cuando desde un punto se deje caer el cuerpo, es decir, que la velocidad es cero, correcto, siempre y cuando sea eso, porque acá recuerda hay un término inicial, que es velocidad inicial por tiempo, se te anula porque es cero, y me queda esta expresión. Cabe también resaltar eso. Ahora, reemplazamos, la altura es 15, correcto, el tiempo vale 2, y me queda que la aceleración es 15 medios metros por segundo al cuadrado. Ya está. Ahora nos vamos a la parte de dinámica. Aplicamos la segunda ley de Newton, correcto, que la aceleración es igual a la fuerza resultante entre la masa. Ahí está. La aceleración ya la hemos calculado. Es igual al peso masa por gravedad menos la fricción. ¿Por qué? Porque el peso está a favor del movimiento y la fricción siempre está en contra del movimiento. Entre la masa. Despejamos, correcto, porque recuerda la masa es 15, acá te da el problema. Como dato, la gravedad vale 10, ya te dije que lo voy a tomar como 10. Y la masa otra vez abajo vale 15. Y despejando me queda que la fuerza de rozamiento del aire es 37.5. Pero, ya te dije, tú acá lo puedes calcular, correcto, con 9.8. Y el resultado va a variar en 3 unidades, o sea, te va a quedar la clave A. Pero bueno, ya lo he trabajado con 10. Bien, pasamos al siguiente problema. Es un problema de trabajo, correcto. Porque, bueno, el mismo nombre te lo dice acá en el enunciado, el trabajo te pide, pues, ¿no? Bien, solamente es trabajo. Te dice, con una velocidad constante y empleando un plano inclinado de 37 grados, un objeto arrastra una carga de 80 kilos. Te dan el coeficiente de rozamiento cinético, mu sub k, que es 0.3, y te pide el trabajo que desarrolla el hombre, por cada 6 metros. Bien, en primer lugar vemos la gráfica, ahí está el plano inclinado, con el ángulo de 37 grados. Y acá va a estar la personita, pero no, acá tengo un muñequito que está arrastrando un carrito, pues, ¿no? Que va, en este caso, a reemplazar al bloque, ¿correcto? Bien. O a la carga, pues, ¿no? Ya está. Entonces, aquí, primero, dibujamos el peso, ¿correcto? En este caso, de todo el sistema. Bueno, sin considerar el peso de la personita, que va a ser 800 newton, porque la masa es 80 de la carga que está arrastrando. Y la gravedad vale 10. De igual manera, como te digo, acá no te dan el valor de la gravedad, ¿correcto? Por eso es que suponemos que es 10. Si tú lo trabajas con otro valor, te va a dar menos de lo que sale la alternativa. Por eso es que no tiene un poco de lógica, ¿correcto? De que hayan puesto las dos claves, una con 10 y una con 9.8 en el problema anterior. Pero bueno, seguimos. Ahora, aquí tenemos en primer lugar la fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento, porque acá está subiendo. Entonces la fuerza tiene que ir hacia abajo, pues, ¿no? Que es igual al coeficiente de rozamiento cinético, en este caso porque hay movimiento, y por la reacción normal. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Yo le he colocado el peso un poco más arriba para que se vea bien la descomposición. Claramente este peso tiene que ir alineado con el carrito, pues, ¿no? Pero como te digo, estamos en física básica y de momento eso no afecta. ¿Correcto? Cabe aclarar. Bien, ahora vamos a descomponer la componente en dirección del movimiento, que es la componente 800 por seno de 37, ¿correcto? Y te va a quedar 480 newton. Y la componente perpendicular al movimiento, que es 800 por el coseno de 37, ahí está.
y te va a quedar 640 newton. Y no olvidar la reacción normal, que como el movimiento solamente se da de esta manera inclinada, ¿correcto? En el eje perpendicular al movimiento no hay movimiento, entonces hay equilibrio. La reacción normal es igual a 640. Y esto de acá me importa porque me sirve para hallar la fuerza de rozamiento. Y listo, ya está el problema. Aquí lo he escrito por si acaso. ¿Qué va a pasar? El niño va a ejercer una fuerza, ¿sí o no? Que va a ser equivalente a la suma de estas dos fuerzas, mira. De 480 y la fricción. Porque básicamente, si acá te dice que está que lo mueve con velocidad constante, significa que no va a haber aceleración. Por ende, la fuerza con la que está jalando el niño, que va hacia arriba, tiene que ser igual en magnitud con estas fuerzas, o la sumatoria de fuerzas que van en sentido contrario. Nada más. Entonces, el trabajo que realiza el niño también es equivalente al trabajo debido a estas fuerzas. Entonces, me va a quedar que el trabajo del niño es igual a la fuerza resultante, que es 480, más la fricción, mu por la normal, y por la distancia. Recuerda que el trabajo es fuerza por distancia, cuando las fuerzas, correcto, y el desplazamiento son paralelos. Ya está. Ahora reemplazamos y nos queda, pues, ¿no? Ahí está. Que el trabajo es igual a 480, el mu vale 0.3 y la reacción normal vale 640, pues, ¿no? Ya te había dicho que son iguales. Y la distancia te dice, bueno, por cada 6 metros. Reemplazando me queda que el trabajo del niño es 4032 Joule. Nada más. Y bueno, así ha sido el problema, correcto. Pasamos al siguiente, es un problema de hidrostática y me dice lo siguiente. Un cascarón esférico, homogéneo, flota completamente, ya, sumergido en agua. Si el diámetro interno es 0.9 veces el diámetro externo, me pide la densidad del cascarón. Ya está. Gráficamente, ahí está el recipiente. Como te dice que el cascarón flota completamente sumergido, es decir que la parte superior del cascarón tiene que estar al nivel del agua. Es decir, ahí está. Ahora, aquí lo que representa la masa del cascarón es solamente la parte de celeste, porque la parte de blanco está hueca. Obviamente acá tengo un radio externo y un radio interno, ¿correcto? Y esto de saber que solamente tiene masa la parte que está pintadita aquí es muy importante porque la densidad depende de la masa y del volumen total. Entonces vamos a ver que, correcto, ahí está. El empuje va hacia arriba, correcto, siempre va hacia arriba y el peso siempre va hacia abajo. ¿Ok? Ahí está. Como acá va a estar flotando, va a estar en equilibrio, estas fuerzas van a ser iguales. Ah, y te había dicho que la masa es igual a la densidad del cuerpo por el volumen. No, pero no era el volumen total, era el volumen solamente que compone la masa, ¿correcto? Es decir, que está lleno de materia, pues, ¿no? Ese volumen es el que me importa. Para el volumen sumergido, ahí sí sería todo, pues, ¿no? Ahí quiero aclarar eso. Bien, ahora, como son iguales, vamos a aplicar estática por equilibrio. Ahí está, son iguales. Y como te había dicho, pues, ¿no? El empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido, que va a ser todo. Sin embargo, la masa es la densidad del cuerpo por el volumen solamente que está compuesto de materia, que sería el volumen que está pintadito, pues, ¿no? Claro, por la gravedad. Ahí está. Reemplazamos los datos. En primer lugar, la gravedad se te va. Ahí está, se te va, pues, ¿no? En la igualdad. El volumen sumergido es una esfera, 4/3 de pi por radio al cubo. Ahí está. Sería el radio total, pues, ¿no? El radio externo, porque acá me importa el volumen total, sumergido. Es igual a la densidad del cuerpo por 4/3 de pi. Ahora, aquí los radios se van a restar, ¿correcto? Porque tengo 4/3 de pi por el radio total, el radio externo al cubo, menos le voy a quitar esta porción que no tiene materia, ¿correcto? Que es 4/3 de pi por el radio interno al cubo. Factorizo 4/3 de pi y me queda la diferencia cúbica de los radios. Entonces aquí reemplazamos, bueno, recuerda, aquí yo puedo factorizar y puedo eliminar 4/3 de pi, se te va, y acá también se te va. Acá tengo radio al cubo, y acá también radio al cubo. ¿Por qué? Porque el radio externo vale R, ¿correcto? Yo le he puesto R al cubo. Sin embargo, el radio interno es 0.9 veces R. Pero como está elevado al cubo, también lo puedo factorizar y me queda aquí.
y en paréntesis me quedaría 0.9 elevado al cubo. Operando me queda que la densidad del líquido, como es agua, es igual a 1000, el radio al cubo se te va, entonces te va a quedar que 1000 es igual a la densidad del cuerpo, y esta resta cúbica te va a dar 0.271. Entonces, aproximadamente, pues no, la densidad del cuerpo es 3690 kilogramos por metro cúbico, que es aproximadamente 3.7 gramos por centímetro cúbico. Y la respuesta sería la D, pues, ¿no? Ahí está, es aproximado, pues. Listo. Ese sería el problema, correcto, no ha estado complicado, solamente ha sido cuestión de recordar el empuje, en este caso que hay equilibrio, ¿no? Por la flotación, etcétera. Bien, pasamos entonces al problema siguiente, que es un problema de hidrodinámica, y la verdad este problema ha estado recontra sencillo, pues ya ha sido un regalo para el alumno, 4 puntos regalados para el que se acordaba la siguiente ecuación, que es la ecuación del caudal o gasto. ¿Qué me dice? Que el caudal se demuestra, pues, ¿no? Que es igual al área de la sección transversal de la tubería por la velocidad. Ahora, el área, como es una sección circular, es pi por radio al cuadrado por la velocidad. En este caso, el problema me está dando la tasa estable de flujo. Ese flujo viene a ser el caudal, dependiendo, pues, ¿no? Como las unidades están en metro cúbico por segundo, sí es el caudal, ¿correcto? Pero también puede darte, pues, no, kilogramo por segundo, que sería flujo másico, que es muy diferente, ¿correcto? Pero en este caso está que te da el caudal de volumen, el caudal volumétrico. Bien, entonces vamos a reemplazar el caudal vale 1.2, el radio vale 0.15 elevado al cuadrado, pues no, acá está el cuadrado, y la velocidad, que es lo que te pide. Finalmente la velocidad es aproximadamente 17 metros por segundo. Nada más, eso es básicamente lo que tenías que hacer. Si te acordabas la ecuación en ese momento, pues el problema salía de 2 tiros, pues, ¿no? Ahí está, reemplazando, operando y ya está. Bien, pasamos ahora al siguiente problema, que es un problema de calorimetría, ¿correcto? Muy bacán, porque mira lo que dice: para calentar 5 litros de agua de 15 a 30 grados, se consume 75 gramos de combustible. Ya está. Pero el agua está depositada en un recipiente cuyo equivalente en agua es de 300 gramos. ¿Qué quiere decir equivalente en agua? Quiere decir que, del resumen, pues, ¿no? Que el calor específico del recipiente es igual al calor específico del agua. Que tú ya sabes que es un gramo por, ¿correcto? Es un gramo, perdón, que es una caloría por gramo por grado Celsius, pues, ¿no? Es básicamente, en este caso, el calor específico del agua. Y va a ser el mismo también para el recipiente. Bien, ahora, una vez que ya tengo lo que me da, hay que entender este problema. El combustible, correcto, va a entregar calor. Ese calor que va a entregar el combustible va a servir para elevar la temperatura del recipiente y del agua, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer en primer lugar que no van a haber pérdidas, porque claramente si hubieran pérdidas, el problema sería diferente, pues, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Consideramos que no hay pérdidas y todo el calor del combustible va a ser cedido al sistema recipiente-agua. Luego, el calor del combustible va a ser igual al calor del recipiente más el calor del agua. Luego, este calor del combustible, como acá va, en este caso, a hacer combustión, se calcula como su masa por ese calor de combustión, que se mide en caloría por gramo. En cambio, en este caso, el calor del recipiente, correcto, va a ser igual a la masa del recipiente por el calor específico, que va a ser igual a del agua por la variación de temperatura. Y para el agua igual, va a ser la masa de agua por el calor específico por la variación de temperatura. Finalmente, reemplazamos la masa de combustible 75 en gramos, la masa de recipiente es 300 gramos, el calor específico ya te dije que es 1, correcto, caloría, gramo, grado Celsius. Y acá la variación de temperatura sería 30 grados, que es la final, menos 15, que es la inicial. Más la masa de agua, pero tú dices, pero me da en litro. Recordar que un litro de agua es igual a 1 kilogramo de agua. Entonces, si te dan 5 litros de agua, va a ser equivalente a 5 kilos de agua. Pero 1 kilo son 1000 gramos, entonces sería 5000 gramos de agua. Y acá me queda, pues, ¿no? Tengo 5000 gramos de agua, calor específico 1 y la variación de temperatura va a ser igual. Operando todo esto me queda que
ese calor de combustión del combustible va a ser de 1060 calorías por gramo, nada más. Y ese sería el problema 45 que ha venido. Ya nos quedan solamente 5 problemas, creo, correcto, para poder acabar con la solución de este examen. Recuerda que en este área de ciencias básicas y tecnológicas vienen 12 preguntas de física, así que obviamente los muchachos han tenido que aprovechar aquí para poder lograr una vacante, pues, ¿no? Entonces, el siguiente problema es de termodinámica, y mira lo que dice, ¿ah? Acá hay que tener un poco de cuidado, más que todo por lo que nos está dando las preguntas 1, 2 y 3. Mira, un gas ideal desarrolla el ciclo termodinámico que se muestra en el diagrama PV. Ya está. Indique verdadero o falso para las proposiciones. Bien, si te das cuenta de A a B, bueno, es un diagrama presión versus volumen. Aparte te dan los datos, te dice que el volumen inicial es V sub 0 y el volumen final es 3 veces V sub 0. Y la presión, ¿no? Se mantiene ahí porque de A a B es un proceso a presión constante, que es un proceso isobárico. De B a C es un proceso isocórico. Y de C a A, ¿qué proceso sería, pues, no? ¿Correcto? ¿Qué proceso sería? Pero bueno, hay que ver aquí. Bien, yo lo he dibujado así como ha venido en el examen. Bueno, porque, ¿sabes? Acá hay un pequeño detalle, pues, ¿no? En el ítem 2 te dice de C a A. Y el proceso, si te das cuenta, de A a B y de B a C va en sentido horario, pero el proceso de A a C entre los puntos A y C es antihorario. Entonces, lo correcto hubiese sido que complete un ciclo termodinámico, ¿sí o no? Aparte porque el enunciado te lo dice, pero la figura original ha sido la que ves aquí, la cual es incorrecta también, ¿sí o no? Pero bueno, yo le he puesto así para, obviamente, al momento de resolverla con mis alumnos, pues decirles que ha habido un error, pues, ¿no? Yo le he tipeado igual como estaba en el examen, igual como ha venido, y ahí está el gráfico. Pero como te digo, la corrección es que el proceso vaya de C hacia A. Nada más. Hay que tener en cuenta eso. Porque acá te menciona ciclo termodinámico. Bien, ahora, una vez que ya tengo esto de aquí, como te decía, el proceso de C a A, ¿qué proceso irá a ser, pues, no? En este caso no se conoce qué proceso es. Entonces yo no puedo decir si es isotérmico, adiabático, isocórico, isobárico, no puedo decir. Entonces, una vez que ya conozco al menos dos procesos, veamos qué me dice la pregunta 1. El proceso de AB aumenta la energía interna. Bien, si te das cuenta, correcto, en el punto A hay una cierta temperatura y en el punto B va a haber otra temperatura. Va a haber acá una isoterma y en el punto B va a haber otra isoterma. Cuando la isoterma está más arriba, significa que la temperatura es mayor. Quiere decir que en el punto B la temperatura va a ser mayor que en el punto A. Entonces, como la energía interna depende únicamente de esa temperatura, si la temperatura está aumentando, es porque también la energía interna está aumentando. Entonces, el ítem 1 sería verdadero. Ahí está. Pasamos al ítem 2. El gas disipa calor de B a C y de C a A. Bien, de B a C la temperatura está que disminuye. Como disminuye la temperatura, se sobreentiende que se está perdiendo calor, se está cediendo calor. De igual manera pasa de C a A. Si te das cuenta, de C a A, ¿qué ocurre? En primer lugar, de C a A, correcto, la temperatura, si te das cuenta, ¿qué está pasando? En C, la temperatura tiene un valor y en A también tiene otro valor. Pero hay un pequeño detalle. Como acá se trata de un isoterma, correcto, de un isoterma, la temperatura de C es igual a la temperatura de A por esta isoterma. Entonces, lo veo de otra forma. De C a A está que se comprime a presión constante. Debido a que está que se comprime, va a pasar lo siguiente. Por la primera ley de la termodinámica, el calor correcto va a ser igual al trabajo, porque entre A y C no va a haber variación de energía interna, porque las temperaturas son iguales. Ojo, que sean iguales no quiere decir que sea un proceso isotérmico, ¿eh? Para que sea un proceso isotérmico, durante todo el proceso la temperatura tiene que permanecer constante. Pero si te das cuenta por aquí, la temperatura ya está aumentando, aumentando, aumentando y otra vez disminuye, pues, ¿no? Pero entre A y C tienen las temperaturas iguales. Solamente esos puntos, no todo el proceso. Bien, entonces,
como está que se comprime, por la primera ley de la termodinámica el calor va a ser igual al trabajo, pero el trabajo va a ser de compresión, va a ser negativo. Entonces el calor también va a ser negativo. Significa que también se pierde calor, también se disipa calor. Por eso es que aquí también sería verdadero, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pasamos entonces al ítem C. Al ítem 3, perdón, dice lo siguiente: en el proceso de CAA no es isotérmico. Claramente, pues no, eso es lo que te había dicho. De CAA es cualquier otro proceso menos isotérmico, pues, ¿no? Ya está. Y bueno, la clave sería la alternativa D. Tampoco ha estado complicado, solamente había que tener en cuenta que el gráfico estaba mal y por ahí uno que otro puede decir que como entre A y C las temperaturas en A y en C son iguales, debería ser un proceso isotérmico, pues, ¿no? Pero no. Para que sea isotérmico, en todos los puntos de esa curva tiene que tener la misma temperatura. Y acá obviamente te das cuenta que no, pues, ¿no? La curva que tiene la misma temperatura es esta de aquí. Ahí está. Bien. Pasamos entonces al problema de electrodinámica, el problema 47, que me dice lo siguiente. Una tetera eléctrica puede calentar un litro de agua de 20 a 100 grados. Ya, te dice que la va a calentar. Listo. Hasta ahí todo bien, pues, ¿no? Pero aquí también hay que tener en cuenta otro detalle. Porque no te está diciendo que el agua se está evaporando. Algunos pueden tomarlo como que también se evapora y habría que agregar un calor latente, en este caso de vaporización. Pero ya lo he trabajado con ese calor también y no me ha salido una alternativa. Sin embargo, si yo lo trabajo solamente con el calor sensible para calentar de 20 a 100, ahí sí encuentro clave que sería la D. Entonces yo lo voy a trabajar como que el agua solamente se calienta elevando su temperatura pero no se evapora. ¿Correcto? Me quedaría simplemente como líquido. Ahí está, a 100 grados Celsius. Entonces, hago lo siguiente, pues nos recordamos en primer lugar la parte de calorimetría y luego la conversión de calor en trabajo, ¿no? Con el efecto Joule. Bien, por calorimetría, el calor viene a ser masa por calor específico por la variación de temperatura. Como acá es un litro de agua, recuerda, ya te había dicho, un litro es igual a 1 kilo o 1000 gramos de agua. Entonces me queda 1000. El calor específico es 1 y la variación de temperatura sería 100 menos 20. Y me queda que el calor es igual a 8000 calorías. Pero recuerda, al final, al trabajarlo con efecto Joule, la energía tiene que estar en Joule. Entonces recordamos que una caloría es igual a 4.18 Joule y me queda que el calor es igual a 334.400 Joule. Y una vez que ya tengo esto, ahora sí puedo aplicar el efecto Joule donde la potencia, en este caso calor entre tiempo o energía entre tiempo, es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Luego, recuerda que el tiempo tiene que estar en segundos. Como tengo 5 minutos, tengo que multiplicar por 60. Y reemplazamos, bueno, el calor ya me salió en Joule. Ahí está, estoy reemplazando. El tiempo es igual a 5 por 60 segundos. Es igual al voltaje que te da 220 al cuadrado entre la resistencia. Y operando todo esto me queda que la resistencia es igual a 43.32 ohmios. Nada más. Ya te dije, estoy considerando solamente que se está calentando, aumentando la temperatura. No está que se evapora, ¿correcto? También ahí había que tener un poco de detalle, pues, ¿no? Pero bueno, seguimos. Ahora, el problema siguiente es un problema de electrodinámica y al igual que el problema de hidrodinámica que vino sencillo, el de aquí también. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que aplicar el teorema de la trayectoria para una trayectoria cerrada o conservación de la energía en un circuito, pues no es lo mismo. Y me queda que la sumatoria de voltajes es igual a la corriente por la sumatoria de resistencias. En el problema me pide la corriente eléctrica, reemplazamos el voltaje es igual a 18 y la suma de resistencias vale 6 más 3, 9. Y de acá operando, pues no te queda que la corriente eléctrica es 2 amperios. Nada más. Así de sencillo está el problema. 4 puntos más regalados que podías tener si te acordabas esta ecuación. Pasamos entonces al siguiente problema, y es el penúltimo, ¿correcto? Que es un problema de electromagnetismo. Y me dice lo siguiente. El valor de la corriente I2 en A, ¿correcto? En amperios. Para un electrón E, siga en este caso un movimiento rectilíneo, es decir, el electrón no se desvía, ¿ya?
y paralelo a los hilos conductores muy largos tal como se muestra. Ahí son conductores infinitos, pues, ¿no? Nada más. Bien, entonces, la partícula no se va a desviar. Si te das cuenta, cada conductor crea un campo magnético. Entonces la partícula se va a estar moviendo en un campo magnético. Y cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, va a experimentar lo que se llama fuerza magnética. Pero tengo dos conductores. Cada conductor va a hacer que el electrón experimente una fuerza magnética diferente. Pero para que el electrón siga trayectoria rectilínea, quiere decir que las fuerzas tienen que ser iguales. Y para que sean iguales, los campos magnéticos generados por cada conductor también tienen que ser iguales. Entonces yo acá te lo he escrito, pues no, ahí está, un poco más detallado para que tú lo tengas. Y de igual manera, lo que hacemos, que te dije hace un ratito, igualamos los campos magnéticos. Y como es un conductor infinito, aunque es lo de menos, se calcula la intensidad de campo magnético como mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia, obviamente del conductor a la partícula en este caso, pues no, porque en este punto yo voy a calcular el campo magnético. Si te das cuenta, el mu sub 0 y el 2pi se te van y te queda esta pequeña relación cuando los campos magnéticos son iguales o te dicen que se anulan en un punto, ¿correcto? Reemplazamos, me queda así, y 1 vale 2, la distancia 1 sería 5 centímetros, y 2 es lo que te pide, y la distancia 2 sería 10 centímetros, quedándome que la corriente I2 es de 4 amperios, nada más. Así de sencillo estaba el problema, correcto. También había que recordar esta pequeña deducción que hemos hecho de la fuerza magnética y de los campos magnéticos, pues, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya está este problema, pasamos al último, que es un problema de óptica. Y bueno, este de acá es un pequeño experimento, pues no sé si una vez te has ido a un lugar que tiene dos espejos enfrente, o sea, paralelos, y tú ves un espejo, te das cuenta que ves infinitas imágenes, ¿verdad? Imágenes así, una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y así pues, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tengo dos espejos planos paralelos. Se forman infinitas imágenes. Ahora, estos espejos están separados una distancia de 20 centímetros. Aquí lo puedes ver gráficamente. Y el objeto luminoso va a estar aquí en medio. Te dice el problema. Va a estar en el centro de los espejos. Bien, te pide las distancias en centímetros desde cada espejo a la tercera imagen obtenida. Bien, en primer lugar, recuerda que la imagen se forma a la misma distancia que se encuentra el objeto del espejo. Por ejemplo, aquí dice que está en medio, son 10 centímetros. Entonces su imagen se formaría por acá, pues, ¿no? A 10 centímetros. Respecto a este espejo. Respecto al otro espejo también se formaría a 10 centímetros. Ahí están las primeras imágenes. Ahora, ¿cómo se forma la segunda imagen? Se forma reflejando a la primera imagen. Es decir, esta imagen que está aquí, debido al espejo que está aquí, este espejo de aquí, lo va a reflejar, ¿correcto? Y la imagen se va a formar por acá, a 20 centímetros más. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta primera imagen se encuentra a 10 más 10 más 10 a 30 centímetros de este espejo. Entonces su imagen se tiene que formar a 30 centímetros del otro lado del espejo. Pero como ya tenía 10, me faltan 20. De igual manera, como es simétrico todo, la imagen en el otro lado se formaría también a 20 centímetros más. Con 10 serían 30 centímetros. Muy bien. De igual manera, ¿cómo se forma la tercera imagen? La tercera imagen se forma, obviamente, con la segunda imagen. Pero esta segunda imagen, si te das cuenta, se encuentra ¿dónde? A 20, 30, 40, a 50 centímetros de este espejo. Entonces la imagen se va a formar a 50 centímetros, ¿correcto? Y de igual manera para el otro espejo. Entonces su imagen, ¿cómo se formaría? Se formaría a 50 centímetros, aquí lo puedes ver. Ahí está, las dos imágenes ya le he puesto. Como aquí ya tenía 30, ¿correcto? Me faltan 20 para que sume 50. Entonces acá tiene que ser 20 centímetros más. De igual manera para el otro lado, pues, ¿no? Entonces ya tengo básicamente todo. Me está pidiendo la distancia que hay de un espejo a la tercera imagen. Y bueno, si tú sumas acá te da 50, pues, ¿no? 20 más 10, 50. Ya tengo la primera respuesta, ¿correcto?
Y la segunda sería desde el espejo más grande, perdón, desde el espejo que está más lejos, o sea, desde aquí, como puedes ver la flecha, correcto, hacia el hacia la tercera imagen, que sería 50 más lo que mide la distancia de separación, si te das cuenta. O sea, sería 50 más 20, 70 centímetros, dándome como respuesta la alternativa D. Nada más. Eso básicamente ha sido el examen del día de hoy. Ha estado un poco más accesible que el que vino ayer. Un poco nada más, correcto, solamente un poco. Lo bueno es que han venido preguntas de los bancos, ¿no? Así que el alumno que ha repasado sus bancos, pues claramente le ha ido muy bien en física. Recuerda que son 12 preguntas, son 48 puntazos que tú puedes obtener si has logrado resolver todo. Y si no, la mayoría también obviamente te serviría, pues, ¿no? Muy bien. Aparte de que en la universidad tú tienes que dominar física, si es que de verdad deseas estudiar una ingeniería, tienes que dominar este curso porque es muy importante, lo vas a ver toda tu carrera. Así que bueno, yo te recomiendo que vayas aprendiendo si es que has ingresado y no has hecho gran cantidad de este curso, aunque sea aprende lo básico para que adentro no te vaya tan mal, ¿correcto? Y bien, hasta ahí el video de hoy, espero que te haya gustado, no olvides compartir, suscribirte y nos vemos la próxima.